ya sea un crimen pasional, de oportunidad, o simplemente por la emoción. La mayoría de los casos de crímenes reales son escalofriantes en algún aspecto, pero cada caso es único, y algunos son mucho más aterradores que otros. Hoy veremos 5 de las historias de crímenes reales más escalofriantes jamás contadas. Bienvenidos a Historias de Crímenes Reales. Si eres nuevo por aquí, soy Ty Nats, tu presentador. Y cada semana publico documentales de crímenes reales presentados por una persona real. Así que, si te interesa, suscríbete. Es totalmente gratis y te avisa cuando subo nuevos videos. Arles Khan Taikima era una joven alegre, amable y muy apegada a su familia. Arles creció en Bismarck, Dakota del Norte, y su vida era bastante buena. Fue animadora en la preparatoria, sacaba buenas notas, era muy confiada y tenía un gran corazón. Fue en la preparatoria donde conoció a su futuro esposo, Bruce Perry, y enseguida congeniaron. Y cuando digo enseguida, lo digo literalmente. Con tan solo 19 años, Arles ansiaba comenzar una nueva etapa en su vida junto a Bruce, y ambos decidieron casarse. Bruce, al momento de su matrimonio con Arles, estudiaba medicina en la Universidad de Stanford. Como pueden imaginar, Bruce también era sumamente inteligente. En resumen, se casaron, y Arles se mudó al campus universitario para vivir con su esposo, quien cursaba su segundo año. Llevaba una vida bastante sencilla, considerando todo. En el momento del caso, Arles trabajaba como recepcionista en un bufete de abogados local, y pasaba la mayor parte del tiempo en casa, en el trabajo, paseando por el extenso campus de Stanford, o yendo a la iglesia. Arles asistía con regularidad a la iglesia memorial de Stanford, ya que se encontraba dentro del campus, y allí solía pasar bastante tiempo. Pero jamás habría imaginado que esa misma iglesia sería el lugar donde pasaría los últimos momentos de su vida. Un mes y medio después de la boda de Arles, el 12 de octubre de 1974, la pareja tuvo una discusión. Fue una pelea típica de matrimonio, algo relacionado con la presión de los neumáticos del coche, pero llevó a Arles a la iglesia memorial de Stanford. Según Bruce, Arles le había dicho que quería rezar a solas en la iglesia y que se encontrarían en casa. Eran alrededor de las 11:30 p.m. Bruce regresó a casa y esperó a que Arles volviera. Pero los minutos se convirtieron en 1 hora, luego en 2. Y fue entonces cuando Bruce se dio cuenta de que Arles llevaba demasiado tiempo fuera, como para haber pasado simplemente por la iglesia a rezar. Es cierto que la pareja se separó tarde por la noche, pero aún era relativamente seguro. Muchos estudiantes paseaban por el campus, ya fuera después de clase o para ir a algún sitio. Así que Bruce pensó que no había nada que pudiera salir mal. Pero cuando su esposa no apareció después de varias horas, obviamente se preocupó y llamó a la policía para denunciar la desaparición de su esposa de 19 años. Se envió agentes a revisar el último lugar que Arles visitó, la iglesia, pero no notaron nada fuera de lo común. Las puertas estaban cerradas con llave y no había señales de allanamiento, así que la policía regresó a la comisaría. Sin embargo, no revisaron el interior de la iglesia, y poco menos de 3 horas después, un guardia de seguridad del campus encontraría su cuerpo. Un hombre llamado Steven, al parecer, hacía rondas cada 2 horas para revisar la iglesia y los alrededores y asegurarse de que todo estuviera bien. No reportó ruidos extraños ni incidentes después de la medianoche. Pero cuando regresó, alrededor de las 5:45 a.m., esta vez abrió las puertas de la iglesia y se topó con una escena que parecía sacada de una película de terror. El cuerpo sin vida y parcialmente desfigurado de una joven yacía en medio de la iglesia, a pocos pasos del altar. La mujer estaba tendida boca arriba en el suelo, con las manos sobre el pecho. Sus pantalones vaqueros estaban dispuestos formando un patrón que parecía un rombo o un pentagrama. Pero había más. La escena era
espantosa, un picahielo roto, aún estaba incrustado en la mujer, y había velas colocadas a su alrededor, de forma muy sugerente. Ahora, estoy seguro de que ya te habrás dado cuenta, pero el cuerpo de la mujer estaba colocado de una manera realmente extraña. No parecía que la mujer hubiera sido atacada y abandonada a su suerte. No, alguien se había tomado su tiempo para colocar el cuerpo de la mujer de una manera que solo puede describirse como satánicamente sugerente. No sé cómo describirlo de otra manera. Toda la situación era simplemente extraña. Por desgracia, la mujer fue identificada rápidamente como Erlos, de 19 años. Pero ¿quién podría haber hecho algo así? ¿Y qué clase de criminal estaría merodeando por una iglesia a esas horas? El caso se estaba volviendo extraño, pero la policía sabía que tenía que llegar al fondo del asunto rápidamente, porque todo el campus estaba ahora bajo la amenaza de un asesino, y ni siquiera la iglesia local estaba a salvo. Un asesinato ocurrido en una iglesia. Sin embargo, nadie en Stanford podía creerlo. Fue tan desgarrador, tan vil y tan extraño, que a la gente le costó mucho asimilarlo. Bruce fue notificado del hallazgo del cuerpo de su esposa y quedó estupefacto. Su esposa, con quien llevaba 6 semanas casado y de quien se había enamorado en el instituto, aparecía brutalmente asesinada en un lugar donde encontraba paz y guía. Sinceramente, en los años 70, un asesinato dentro de una iglesia impactó a todo el mundo, incluso más que hoy en día. Fue un hecho muy perturbador para la comunidad, que se asustó por muchas razones, pero principalmente porque se consideraba un posible acto satánico o relacionado con el culto. Claro que en los años 70, el pánico satánico ya empezaba a manifestarse. Circulaban casos extraños, sobre todo durante los años 80 y 90, que ponían en el punto de mira a sectas y organizaciones satánicas y sus grotescos rituales. La gente de la comunidad empezó a relacionar el asesinato de A-Rails con esta supuesta rebelión diabólica. Es decir, bastaba con ver cómo encontraron el cuerpo de Arlesia para gritar a los 4 vientos que se trataba de un ritual satánico. Arles fue hallada sin vida y deshumanizada frente al altar de una iglesia, como si fuera un sacrificio humano. Para colmo, dado que esto ocurrió en los años 70, los investigadores recuperaron rastros de ADN y huellas dactilares en la escena del crimen. Pero en ese momento, no pudieron obtener ninguna respuesta. Se encontraron huellas dactilares en objetos que llevaba consigo Arles, en las velas y en otras cosas. También se encontró ADN masculino en una almohada cerca del cuerpo de Arles, pero no coincidía con el de ninguna persona conocida en ese momento. Inicialmente, se sospechó del esposo de Arles. Brusen había discutido con ella, y la policía lo vigilaba con recelo. Pero pronto se descartó su participación, al superar la prueba del polígrafo, y al confirmarse que el ADN no coincidía con él. De Bruce, además de las sospechas sobre una secta satánica, las sospechas también recayeron sobre el hijo de Sam, o el asesino del calibre 44, más conocido como David Berkowitz, quien operó en la zona entre 1975 y 1977. Lo que llamó la atención de todos fue que David había mencionado el asesinato de Arrows en algunas de sus cartas, señalando también a alguien a quien llamaba Manson, pero resultó ser un engaño cuando los investigadores interrogaron a David y, según ellos, no tenía nada de valor que aportar a la investigación. Así que la policía volvió al punto de partida. Se ofreció recompensa, se hicieron llamamientos, y los detectives pidieron a la ciudadanía que aportara cualquier información. Pero el caso de Arlus no avanzaba. Esto dejó a la comunidad intranquila y muy asustada. ¿Y si se tratara de un asesino en serie? ¿Y si ese asesino volviera a atacar? Los investigadores intentaban esclarecer el horrendo asesinato de Arlos. Pero, del dicho al hecho, hay un trecho. Durante la investigación, la policía interrogó a varias personas y también tuvo que determinar cuántas personas se encontraban dentro de la iglesia
antes del crimen. Los investigadores finalmente descubrieron que unas 7 personas se encontraban en la iglesia Memorial Staff esa noche. Una de ellas, Artless. 6 de las personas que estaban dentro de la iglesia fueron identificadas, pero la 7ª no pudo ser localizada. Los detectives hablaron con varios testigos, y uno de ellos declaró haber visto a un joven de cabello rubio, arenoso, en la iglesia, alrededor de la medianoche. Este testigo era un transeúnte, así que solo lo vio al pasar, y no pudo asegurar si aquel hombre misterioso llegó a abandonar la iglesia o no. Aún así, resultó muy inquietante para los investigadores y para todos. Con el paso del tiempo, sucedió lo que los seres queridos de Arrows temían, y el caso comenzó a perder pistas e información fiable. En los años 70, no había mucho de dónde partir. Y, aunque la policía contaba con pruebas de ADN, no podían confirmar una coincidencia definitiva en aquella época. Los científicos no podían utilizar una simple huella dactilar o un cabello para obtener el perfil genético completo de una persona. Pasarían años antes de que las pruebas de ADN avanzadas se utilizaran en casos criminales. Y así, el caso de Arlo se sumó a muchos otros en la pila de casos sin resolver. La unidad de casos sin resolver de Santa Clara revisaba el caso periódicamente, pero sin pistas creíbles no avanzaba. Y así pasaron los años, a muchos años. Los seres queridos de Arlo quedaron atrapados en el tiempo, conmocionados por esta terrible pérdida. Y lo peor fue que ni siquiera se le hizo justicia a la joven, de 19 años, que perdió la vida de forma tan brutal. Era recién casada. Tenía un trabajo sencillo para pasar el tiempo, y por fin se estaba estableciendo en California y disfrutando al máximo de sus años de juventud y energía. Pero todo empeoró, y nada volvió a ser igual. Ya habían pasado más de 40 años. Sé que es fácil decir 40 años, pero la familia de Arrels vivió cada día de esas 4 décadas con una agonía terrible. El padre de Arrows, Marvin, también falleció en marzo de 2018, sin llegar a saber quién había asesinado a su hija. Pero 3 meses después del fallecimiento de Marvin, los investigadores se llevaron un susto tremendo al recibir una notificación que los dejó atónitos. Una muestra de ADN de 44 años de antigüedad finalmente había coincidido con la de otra persona. Los investigadores habían sospechado de cierta persona desde el principio, pero en aquel entonces no contaban con los medios que tienen ahora para finalmente confrontar a dicha persona. Se trataba del guardia de seguridad del campus, Stephen Crawford, la misma persona que descubrió el cuerpo de Arrows en la iglesia. Su versión no tenía mucho sentido. Él era el encargado de cerrar las puertas de la iglesia, y en un principio le dijo a la policía que las había cerrado alrededor de la medianoche. Si recuerdan, también les dijo a los investigadores que revisaba la iglesia cada 2 horas y no notó nada fuera de lo común. Luego regresó poco antes de las 6 para abrirla. Y, cuando vio que la puerta oeste estaba abierta, investigó, y fue entonces cuando encontró a Arrows dentro, junto al altar. Pues bien, resultó que estaba mintiendo. No sé cómo lo averiguaron los investigadores, pero Steven nunca fue a la iglesia a las 2:00 de la madrugada. Tampoco tenía coartada para esa noche. Nadie sabía, ni podía confirmar dónde estaba la noche en que asesinaron a Earle. Por lo tanto, los investigadores sospechaban mucho de él. Steven también se había ofrecido voluntariamente a someterse a pruebas de ADN, pero los resultados lo descartaron en aquel entonces. Sé que ya están hartos de que lo repita, pero repito, esto fue en 1974. Los resultados del ADN podían ser muy imprecisos. Ahora bien, avancemos hasta 2018, cuando los detectives realizaron una prueba de ADN avanzada con la muestra de Stephen. El resultado fue idéntico. El hombre que estuvo frente a los investigadores durante 44 años tenía su ADN en la escena del crimen. ¿Y qué probabilidades había? Así que la policía se puso manos a la obra y fue a visitar a Stephen en Camden Avenue,
en San José, California. Algo que, sinceramente, ya se había tardado bastante. Llamaron a la puerta y Steven abrió. Los investigadores presentaron una orden de registro para la casa de Steven, quien solicitó unos minutos para cambiarse de ropa. Los investigadores accedieron y esperaron afuera. Steven debería haber tardado 2 o 3 minutos en cambiarse, pero la policía notó que se estaba demorando más de lo necesario. Así que los investigadores irrumpieron en la casa de Steven, y pronto se llenó de policías. Fueron de habitación en habitación para detenerlo, y cuando llegaron al dormitorio principal, se quedaron paralizados. Steven estaba en la cama con un arma apuntándose directamente a sí mismo. Estaba vivo, pero no por mucho tiempo, porque Steven apretó el gatillo delante de la policía, y con un estallido ensordecedor, la trayectoria de la investigación y del caso de Arrows cambió para siempre. El suicidio de Steven demostró que finalmente lo habían atrapado. Sin duda, tenía algo que ver con Arlo, y su asesinato no cabía duda alguna. Su ADN estaba en Arlesan, pero lo más trágico de todo fue que Steven se llevó a la tumba todos los motivos que lo llevaron a matar a Arrows. La familia de Arrows jamás sabrá por qué la atacó, y luego exhibió su cuerpo de una forma tan vil y sugerente. ¿Cuál era su intención? ¿Por qué le arrebató la vida a Arrows con tanta crueldad? Y encima dentro de una iglesia. Por más trágico que sea, nunca sabremos la respuesta a esta pregunta. ¿Fue el ataque motivado por la religión? ¿Tuvo este individuo otras víctimas? ¿O fue el crimen contra Arrows simplemente un crimen de oportunidad? Lamentablemente, ninguna de estas preguntas tiene respuesta. Si buscas otra historia de crímenes reales que te atrape y te haga reflexionar sobre la ética y la legalidad de un caso de asesinato, este podcast es imperdible. En su libro sobre historia revisionista, el aclamado autor Malcolm Gladwell transporta a los oyentes a 1988, en el noroeste de Alabama, donde un predicador, enredado en una relación extramarital con una feligresa, toma una decisión devastadora. En lugar de afrontar la vergüenza del divorcio, contrata a 3 hombres para que asesinen a su esposa. Pero esa única decisión desencadenó una serie de asesinatos, injusticias y una ejecución terriblemente fallida. Una muerte provocó una cascada de otras, dando lugar a uno de los debates más polémicos de la historia estadounidense. ¿Quién debería tener derecho a vivir? ¿Quién debería morir? ¿Y cómo deberían ser asesinados? Encuentra Historia Revisionista, los asesinatos de Alabama, en Apple, Spotify, YouTube o donde quiera que escuches tus podcasts. Encontrarás el enlace en la descripción. El 10 de noviembre de 1995, Bradley Hansen, de 13 años, salió de su casa sin avisarle a su madre que se habían suspendido las clases. En lugar de eso, se escapó a casa de un amigo y nunca regresó. Cuando los recolectores de basura pasaron por la zona para vaciar los contenedores, encontraron indicios preocupantes en uno de ellos. Pero, lamentablemente, esta escasa evidencia no fue suficiente para lograr una condena. Al menos, no todavía. Cuando los investigadores finalmente revelaron a su principal sospechoso, la familia de Bradley quedó conmocionada, pues el crimen les tocó mucho más de cerca de lo que jamás hubieran imaginado. Bradley Hansen era un adolescente común y corriente que creció a mediados de los 90 con 13 años. Acababa de llegar a la edad en la que empezaba a interesarse por tener novia. Y en su escuela de Phoenix, Arizona, había muchas chicas de su edad. Bradley estaba matriculado en la escuela secundaria Centennial de Phoenix, donde había formado un grupo de amigos cercanos en los que sentía que podía confiar. Uno de sus mejores amigos era un chico llamado Jeremy Barr, y Jeremy y Bradley eran prácticamente inseparables. Solían pasar el rato juntos antes de que empezaran las clases, y también eran los primeros en encontrarse después de que terminaban. Era noviembre de 1995. Brad y Jeremy habían estado hablando a principios de ese mes sobre el Día de los Veteranos, una festividad muy popular en Estados Unidos.
Sabiendo que los dos no tendrían clases por las vacaciones, habían estado planeando con entusiasmo qué harían con todo su tiempo libre. Pero lo más curioso es que la madre de Brad ni siquiera se había dado cuenta de que los niños no tendrían clases por las vacaciones. Y Brad no tenía intención de decírselo. No sabemos si le ocultó esta información a su madre por temor a que interfiriera en sus planes, o si simplemente desconocía que ella ignoraba la fecha. En cualquier caso, Brad y Jeremy tenían un día bastante movido por delante. Cuando finalmente llegó el Día de los Veteranos, el 10 de noviembre, Brad se despertó esa mañana, se vistió y se preparó para el día como cualquier otro. Luego se subió a una bicicleta que le había prestado su vecino y se dirigió hacia la escuela. Su madre lo vio marcharse y, creyendo que era día de clase, no le dio mayor importancia. Pero como sabemos, Brad no tenía intención de ir a la escuela ese día. En algún punto del camino, Brad cambió de rumbo y se dirigió a casa de su amigo Jeremy. Se cree que una de las razones por las que Brad estaba tan entusiasmado con sus planes ese día era porque una chica, llamada Taylor, amiga suya del colegio, iba a visitarlo esa misma tarde. Y si tuviera que adivinar, diría que uno o ambos chicos estaban enamorados de la chica. Y, teniendo en cuenta que los padres de todos estaban trabajando, es fácil imaginar lo que pasaba por la cabeza de estos adolescentes cuando Taylor accedió a visitarlos. No sabemos con certeza qué planeaban hacer los chicos durante su día libre, pero el hecho de que se lo ocultaran a sus padres parece indicar que quizá tramaban algo. No puedo afirmarlo con seguridad, pero considerando lo que sucedería justo después, unas pocas horas después, bueno, esta teoría quizás no sea tan descabellada como parece. Apenas Brad llegó a casa de Jeremy, se encontraron con el padrastro de Jeremy, Daniel, en la cocina. Al parecer, el padre de Jeremy tampoco sabía que los chicos no tenían clases ese día, ya que afirma que creía que se irían poco después de que él se marchara alrededor de las 7:00 de la mañana. Como era de esperar, los chicos estaban eufóricos por haber logrado librarse de sus padres y tener el día entero para ellos solos, lo que significaba que podían hacer prácticamente lo que quisieran sin supervisión. Algo aterrador para dos adolescentes. Pero sus planes casi se vieron frustrados, porque alrededor de las 8:00 de la mañana, la madre de Brad, Rhonda, se dio cuenta de repente de que era el Día de los Veteranos. Empezó a llamar a Brad repetidamente. Cabe mencionar que esto ocurría en 1995, pero Brad nunca respondió. Le envió varios mensajes durante todo el día, pero Brad simplemente se negó a contestar. Rhonda no salió del trabajo hasta las 2:00 de la tarde, pero una vez que llegó a casa, seguía sin poder localizar a Brad. Era muy raro que no respondiera a los mensajes y llamadas de su madre. Aunque Brad era el típico adolescente impulsivo, siempre se aseguraba de mantenerse en contacto con ella. Por eso, el hecho de que de repente hubiera desaparecido hizo saltar todas las alarmas en la cabeza de Rhonda. Rhonda contactó a varios vecinos y amigos para intentar averiguar si alguien había visto a Brad ese día, pero nadie tenía ni idea de dónde podría haber ido. Incluso, llamó a varios amigos y compañeros de clase de Brad, pero nadie le contó nada. Finalmente, Rhonda decidió llamar a Jeremy, y ahí fue cuando la cosa se puso interesante. Jeremy le contó a Rhonda lo que los chicos habían estado haciendo esa mañana. Pero el problema era que Jeremy afirmaba que Brad se había ido temprano esa mañana, pero que no tenía ni idea de a dónde había ido. Por lo que Jeremy sabía, simplemente se subió a su bicicleta y se marchó, pedaleando hacia la distancia. Rhonda le pidió a Jeremy que, si veía a Brad, le avisara. Sabía que, si no estaba en casa a las 5 página M, llamaría a la policía para denunciar su desaparición. Jeremy asintió y colgaron. Ahora bien, hay información inusual sobre lo que ocurrió inmediatamente después de esta llamada con Jeremy. Según se informa, Rhonda decidió llamar al padrastro de Jeremy, Daniel, quien explicó que la última vez que vio a los dos niños fue a las
las 7 alto, eman de ese día. Daniel explicó que hablaría con Jeremy en cuanto llegara a casa y que le informaría de cualquier novedad que consiguiera. Pero, justo después de la llamada, Rhonda decidió que no podía quedarse de brazos cruzados, esperando a que apareciera Brad. Tenía que hacer algo. Así pues, se subió a su coche y empezó a recorrer todos los lugares de encuentro cercanos, con la desesperada esperanza de encontrar algún rastro de Brad. Pero no lo encontró. Y, más tarde esa noche, las cosas empeoraron. Música cuando el padrastro de Jeremy, Daniel, salió del trabajo esa misma noche. Habló con él tal y como había prometido. Pero, después de la conversación, por razones que aún se desconocen, Daniel no volvió a llamar a Rhonda. Sabía que Rhonda seguía buscando activamente a su hijo desaparecido, pero nunca se molestó en llamarla. Cuando la policía llegó para tomarle declaración a Rhonda, parece que inicialmente clasificaron la desaparición de Brad como una fuga. No sabían por qué, pero creían que probablemente Brad se había escapado de casa. Pero Rhonda no lo creía. Estaba convencida de que algo terrible le había sucedido a su hijo y creía que era imposible que se hubiera escapado así. Sin embargo, parece que los detectives no se dejaron intimidar por sus afirmaciones y siguieron adelante a su manera. Cuando Brad siguió sin regresar a casa esa noche, los temores y la preocupación de Rhonda crecieron enormemente. La policía parecía haberle pedido a Rhonda que no investigara por su cuenta la desaparición de su hijo, aparentemente por temor a entorpecer la investigación. Pero Rhonda no obedeció y fue hasta el fin del mundo para encontrar a su hijo. Pasó todo el fin de semana hablando con todos sus conocidos que hubieran conocido a Brad, con la esperanza de que alguien tuviera alguna información, pero nadie la tenía, excepto un par de compañeros de clase de Brad. Tras su desaparición, corrían rumores por el colegio de que le había ocurrido algo terrible. Los rumores apuntaban a que se había oído un disparo a media tarde del día en que Brad desapareció. Según estos rumores, Jeremy y Brad habían encontrado un arma en casa ese día, y Jeremy había disparado accidentalmente una bala, que pasó rozando a Brad y se incrustó en la pared. Pero estos rumores se volvieron mucho más preocupantes cuando se sugirió que Brad ahora tenía el arma en su poder, y que podría haber planeado usarla para quitarse la vida. Esto puede parecer un giro inesperado en la historia, y sin duda lo es. De hecho, hasta ese momento, nadie había tenido motivos para sospechar que Brad fuera capaz de algo así, ni se le había descrito como deprimido. Esto solo aumentó las sospechas de Rhonda y la policía sobre estos rumores. Pero como todo rumor, tiene que surgir de algún lado. Así que es posible que hubiera más verdad en esta historia de la que nadie estaba dispuesto a admitir. Daniel, el padrastro de Jeremy, llamó a Rhonda alrededor del 13 de noviembre, unos 3 días después de la desaparición de Brad. Durante la llamada, Rhonda le contó los rumores que había oído sobre las intenciones de Brad. Daniel le aseguró a Rhonda que no eran más que rumores, e incluso llegó a llamar a casa de su novia para pedirle que comprobara que todas las armas de la familia estuvieran guardadas de forma segura y contabilizadas. Cuando Debbie, la novia de Daniel, revisó la caja fuerte, confirmó que todo estaba en orden y que no faltaba nada. Esto tranquilizó bastante a Rhonda, pero, en cierto modo, también empeoró las cosas, pues significaba que volvía a estar como al principio. Fue entonces cuando Jeremy decidió que era hora de hablar personalmente con la madre. Poco después, Jeremy llamó a Rhonda y le explicó todo lo sucedido ese día. Ahora bien, desconocemos todos los detalles de su llamada, pero Jeremy dijo que la última vez que vio a Brad fue cuando se marchó en la bicicleta que le había pedido prestada a su vecino. Añadió que Brad no estaba de muy buen humor ese día. Jeremy pudo confirmar que, hasta donde él sabía, había sido la última persona en ver a Brad, pero también añadió que, en la última conversación que tuvo con Brad, este supuestamente afirmó que su frase sobre la vida era una mierda, justo antes de marcharse en bicicleta. Sin embargo,
El lunes siguiente, al no haber sido localizado aún, y con los rumores cada vez más frecuentes y preocupantes, la escuela decidió intervenir. Fue entonces cuando Anna Schelling se involucró. Anne era una de las principales administradoras de la escuela y habló con Jeremy 2 veces ese día, así como con decenas de otros estudiantes que tenían algún tipo de relación con Brad. Según Anne, pudo determinar que Jeremy, Brad y Taylor, la amiga que había pasado por allí, habían estado juntos ese día. Sin embargo, parece que Jeremy nunca había mencionado que Taylor hubiera estado en la casa ese día. Parece que esta información surgió cuando Anne habló en privado con Taylor. Por algún motivo, Jeremy intentaba mantener a Taylor al margen, pero la situación se había complicado. Anne decidió hacer entrar a Taylor y a Jeremy a la habitación al mismo tiempo. Fue entonces cuando Jeremy modificó ligeramente su versión, diciendo que la última vez que vieron a Brad fue cuando se marchó en bicicleta. Brad les dijo que volvería en unos 10 minutos, pero nunca regresó. Aquí es donde la historia se vuelve increíblemente interesante, y el relato que Jeremy contó a sus padres y a los investigadores empezó a desmoronarse. Jeremy sabía algo sobre a dónde había ido Brad, pero no estaba dispuesto a revelar esa información. Al darse cuenta de que Taylor y Jeremy habían contado versiones completamente distintas de la historia, Anne decidió hablar aparte con Taylor y preguntarle qué había sucedido realmente ese día. Taylor fue increíblemente sincera, incluso cuando se percató de que su confesión podría meter a Jeremy en serios problemas. Taylor admitió haber quedado con los chicos en casa de Jeremy ese día. Añadió que, al llegar, vio la bicicleta de Brad en la entrada, algo que no coincidía con la versión de Jeremy, quien afirmaba que Brad ya se había marchado en ella. Pero, extrañamente, al entrar en la casa, Brad no estaba por ninguna parte. Notó la mochila de Brad sobre la mesa de la cocina, junto a su buscapersonas. Sin embargo, Brad no estaba en casa. Cuando Taylor le preguntó a Jeremy dónde estaba Brad, Jeremy explicó que se había ido. Obviamente, Taylor no le creyó. Todas sus cosas estaban allí. Entonces, ¿a dónde había ido Brad? ¿Y por qué dejaría todas sus pertenencias? Taylor pensó que Jeremy le estaba gastando una broma, y creyó que Brad debía estar escondido en algún lugar de la casa. Pero, después de recorrer toda la casa llamando a Brad sin obtener respuesta, Taylor empezó a creer que Jeremy decía la verdad. Sin embargo, apenas le creyó, volvió a dudar. Al entrar en la lavandería, encontró los zapatos de Brad manchados de rojo. Tras encontrar los zapatos de Brad, Taylor siguió buscando en la habitación y se dio cuenta de que la camiseta de Brad estaba en la lavadora. También estaba manchada de rojo. Pero lo más preocupante era que tenía un pequeño agujero en la parte delantera. Inmediatamente después, Taylor encontró unas gotas rojas en la cocina. Cuando ella le preguntó a Jeremy qué había pasado, él le explicó que él y Brad habían discutido por ella. Uno de los chicos la había insultado y el otro se molestó. Se armó una pelea y Brad terminó golpeando a Jeremy con un taburete, causando el agujero en la camisa, las manchas rojas y las marcas en el suelo. Pero Jeremy no tenía ninguna herida. Entonces, Taylor se fijó en un pequeño agujero en la pared de la cocina. Jeremy afirmó que Brad había cogido una de las armas del armario de su padrastro y había disparado una sola vez. Por suerte, la bala no le dio a Jeremy, pero dejó un agujero en la pared. Poco después, Brad salió corriendo de la casa, diciendo que volvería pronto. Tras la revelación de Taylor, ella decidió que Jeremy volviera a la habitación y le preguntó sobre varios aspectos de su historia. Él finalmente admitió casi todo, pero cuando le preguntó sobre el agujero en la pared de la cocina y sobre el arma disparada ese día, lo negó todo. Jeremy afirmó que no era más que un rumor. Cuando Annie contactó a Daniel, el padrastro de Jeremy, este respaldó las declaraciones de su hijo e insistió en que no se habían usado armas ese día, ni había ningún agujero en la pared de la cocina. La policía habló con Jeremy unas semanas después en su escuela, y Jeremy volvió a cambiar su versión. Esta vez, Jeremy afirmó que Brad
lo había atacado con un cuchillo de mantequilla antes de irse de casa y no volver jamás. Añadió que creía que Brad se había fugado a Arizona con un hombre llamado Poppy, o que se había escapado a California para buscar a su padre. No estaba del todo seguro. Pero, al mes siguiente, el 15 de diciembre, Daniel contactó con 2 detectives que llevaban el caso de Brad y pidió hablar con ellos. Explicó que Jeremy finalmente admitió que él y Brad estaban jugando con el arma el día que Brad desapareció. Afirma que Jeremy confesó y admitió que se había disparado un solo tiro ese día. Incluso Jeremy desenterró la bala de la pared de la cocina y la conservó todo este tiempo, hasta que Daniel se la entregó a los investigadores para que la analizaran. Pero mi pregunta es, si todo esto es cierto, ¿cómo es que Daniel no se había dado cuenta del agujero en la pared? Hasta ahora, cuando los detectives llegaron a la casa de la familia, le pidieron a Jeremy que recreara lo sucedido el día en que Brad desapareció. Él afirmó que los dos discutieron y que Brad tomó un arma, disparando una sola vez, la bala rozando su hombro. Pero cuando los detectives examinaron el lugar donde Jeremy afirmó que todo había ocurrido, se dieron cuenta de lo bajo que estaba el agujero en la pared y de que era imposible que la bala hubiera pasado tan cerca del hombro de Jeremy. Lo habría atravesado. Al ser confrontado con esta evidencia, Jeremy, según se informa, se agachó un poco más para que el agujero en la pared quedara más cerca de su hombro. Fue entonces cuando los detectives se percataron de que algo no cuadraba. Transcurrieron unas 3 semanas y llegamos a enero de 1996. Los detectives a cargo del caso habían reflexionado profundamente sobre la situación y ya no creían que Brad se hubiera fugado. Sospechaban que había mucho más en la historia de lo que Jeremy estaba dispuesto a admitir. No sabían si Jeremy era culpable de algo o si simplemente estaba encubriendo a su mejor amigo. Pero sabían que algo no cuadraba. Guiándose únicamente por una corazonada, decidieron confiscar el contenedor de basura de la familia para realizarle pruebas forenses. He oído una versión que afirma que los detectives recibieron un aviso de los recolectores de basura locales, pero otras fuentes aseguran que la confiscación se debió simplemente a una corazonada. No sé cuál de las 2 versiones es la verdadera, pero la verdad es prácticamente irrelevante para el caso. Cuando los detectives se hicieron con la lata, observaron un charco marrón en el fondo y un goteo marrón en el exterior. Según los detectives, creían que existía una pequeña posibilidad de que ese líquido seco perteneciera a Brad. Desafortunadamente, al tomar muestras y compararlas con las de la madre de Brad, se encontró un vínculo directo entre ambos, lo que significa que quienquiera que fuera la persona a la que pertenecía la evidencia era pariente directo de Rhonda. Casi al mismo tiempo, Jeremy y su madre decidieron mudarse a Las Vegas. Nunca explicaron el motivo de su decisión, especialmente en medio de una investigación en curso. Afortunadamente, la policía pudo establecer los contactos necesarios con la policía de Arizona y mantuvo el contacto con Jeremy. Menos mal, porque en febrero de 1996, unos 4 meses después de la desaparición de Brad, Jeremy decidió que ya era suficiente. Finalmente se sinceró con los detectives y confesó lo que realmente había sucedido aquel día de noviembre. Música. Cuando Jeremy llegó a la comisaría, confesó rápidamente que, efectivamente, él y Brad habían estado jugando con armas el día en que Brad fue visto por última vez. Dijo que estaban jugando con varias armas cuando apuntó una a Brad. Al hacerlo, se golpeó la mano con algo, lo que le hizo estremecerse, y el arma se disparó sin que siquiera tuviera el dedo en el gatillo. La bala alcanzó a Brad, pero seguía vivo. Lo más sorprendente es que Jeremy había empezado a entrar en pánico y a limpiar la escena del crimen, dejando a Brad allí, desesperado por ayuda. Jeremy sacó el proyectil de la pared y lo tiró a la basura, junto con varias colillas de cigarrillos que habían fumado ese mismo día. La versión de Jeremy es increíblemente gráfica, pero, según lo que les contó a los detectives, insisten que todo fue un accidente. Afirma que el arma
Ni siquiera estaba amartillada cuando se disparó. Pero esto es completamente imposible, según los expertos. Existe una clara posibilidad de que Brad estuviera vivo durante 1 hora después del disparo, lo que significa que tuvo tiempo de sobra para salvarse. Sin embargo, debido al pánico de Jeremy, Brad perdió la vida por pura negligencia. Desconocemos si Jeremy temía que sus padres descubrieran que habían estado jugando con armas, o si temía ir a la cárcel. Esto nunca se ha explicado del todo, pero, en cualquier caso, Jeremy estaba demasiado ocupado limpiando la escena del crimen y encubriendo sus propios errores como para dedicar tiempo a ayudar a su mejor amigo a sobrevivir a lo que, aparentemente, fue un error inocente. Al final, Jeremy afirma que arrastró a Bradley hasta el contenedor de basura familiar y lo metió dentro. Bradley permaneció en el contenedor de basura durante una semana entera antes de que los recolectores lo vaciaran. Ahora bien, desconocemos cómo no encontraron los restos de Brad dentro, pero de alguna manera no los encontraron. Finalmente, Jeremy fue arrestado y acusado de homicidio en segundo grado. Los investigadores creen que no hay ninguna posibilidad de que el arma se disparara accidentalmente ese día. Tras inspeccionar el arma, los detectives afirman que es imposible que un simple golpe haya provocado el disparo. Creen que el gatillo se apretó intencionadamente, incluso si la muerte de Bradley fue un simple accidente. Sin embargo, muchos, incluidos los investigadores, se negaron a creer que se tratara de un accidente. El mero hecho de que Jeremy se esforzara tanto por ocultar su delito sugiere que este caso podría ser mucho más complejo de lo que él está dispuesto a admitir. Finalmente, Jeremy fue declarado culpable y condenado a 22 años de prisión. Tras ser juzgado como adulto, a pesar de tener solo 13 años, cuando cometió el crimen, ingresó en prisión en enero de 1998 y su liberación estaba prevista para diciembre de 2021, por lo que ahora es un hombre libre. Pero lo que más me desconcierta de este caso es, ¿qué pasa con los padres de Jeremy? No los estoy acusando de nada. Desde luego que no es mi intención. Pero, ¿cómo pudo suceder todo esto sin que se dieran cuenta de nada? Al fin y al cabo, el padrastro de Jeremy, Daniel, afirma haber inspeccionado el arma e incluso haberla olido, pero asegura que nunca se disparó. También afirmó que tenía toda su munición contabilizada, pero eso era imposible, ya que claramente se había disparado una bala. Además, asegura que todas sus armas estaban guardadas bajo llave en la caja fuerte familiar. Entonces, ¿significa eso que Jeremy tenía una llave o un código para la caja fuerte? Sin duda, es posible que le robara la llave a su padre, sin que éste se diera cuenta. Pero eso no explica cómo su padre afirmó que no había ningún agujero en la pared de la cocina, cuando claramente lo había. Tampoco explica cómo, cuando Daniel contactó con los investigadores, poco después del crimen, se sinceró con ellos y les explicó que Jeremy había admitido que se había disparado un arma ese día. Incluso entregó la bala, que supuestamente había salido de la pared. Pero esta no pudo haber sido la que acabó con la vida de Brad, porque sabemos que Jeremy ya la había tirado. Eso significaría que se dispararon 2 balas con esa arma. Sin embargo, Daniel no se percató de la munición faltante, pero por si fuera poco, ¿qué hay del cubo de basura? ¿Nadie lo sacó en los 4 meses que Brad desapareció? Seguramente, alguno de los padres de Jeremy habría notado todo el líquido que había en el fondo del cubo y que goteaba por los lados. Seguramente alguien se habría dado cuenta de que había un niño en el fondo del contenedor durante esa primera semana. Peor aún, seguramente alguien habría olido algo. Ahora bien, como ya dije, no puedo acusar a los padres de Jeremy de nada con la conciencia tranquila. Pero toda la situación me resulta sospechosa. Siento muchísima pena por Rhonda y el resto de la familia de Brad. Se podría haber hecho mucho más para salvar a este chico. Incluso siento pena por Jeremy, también, porque si esto fue un simple accidente o error, el pánico de Jeremy le costó la vida
a su mejor amigo, y lo llevó a prisión durante 22 años, cuando todo esto se podría haber evitado con una simple llamada a una ambulancia. Todo este caso es una tragedia de principio a fin. Espero que Rhonda haya podido aceptar lo sucedido, aunque nada en el mundo pueda devolverle a su pequeño. Jill Dando nació con una pasión innata por el periodismo. Era de esas personas que nacieron para estar en la televisión, presentando noticias o programas. Jill tuvo una vida familiar muy cómoda, pero cuando aún era joven, perdió a su madre tras una larga lucha contra la leucemia. Sin embargo, Jill era tenaz, y nada la detendría en su empeño por alcanzar su sueño de ser la imagen de la BBC. Todo comenzó con su hermano, a quien admiraba desde pequeña. Él era periodista en BBC Radio Bristol, y Jill supo que esa era la carrera de sus sueños. Así que trabajó incansablemente durante años, y, tras graduarse en periodismo, se adentró en el mundo del periodismo, trabajando como periodista impresa para el Weston Mercury. Después de 5 años, Jill consiguió el trabajo de sus sueños. Empezó como locutora de noticias en BBC Radio Devon, y luego se trasladó a Londres. Durante su etapa en la BBC, Jill presentó varios programas como Breakfast Time, Breakfast News, el informativo de la 1 a 00 y el de la 6 a 00. Pero su presentación más destacada fue Crime Watch, desde 1995 hasta su fallecimiento. Copresentó el programa con Nick Ross. Para quienes no lo sepan, Crime Watch es un programa que se centra principalmente en casos sin resolver para darles mayor visibilidad y captar la atención del público. En resumen, era una de las empleadas más queridas de la BBC. Tenía carisma, seguridad y elegancia. Y, si me permiten decirlo, era la Diana de la BBC en sí. ¿Necesitan alguna prueba de lo increíble que era Jill? Le otorgaron el premio a la personalidad del año de la BBC en 1997. Así era Jill. Amable, pero sin pelos en la lengua. Cálida, pero dispuesta a afrontar cualquier reto. Y una persona formidable. Pero la misma Jill, que alzaba la voz en el programa Crime Watch para denunciar casos que no llegaban a ninguna parte, se convertiría en víctima de un asesinato. Cuando fue atacada frente a su casa, en 1999, y dada por muerta, en diciembre de 1997, 2 años antes de la tragedia que le sobrevino a Jill Dando, conoció a Alan Farden. Era ginecólogo, y curiosamente, llegó a ser médico personal de la reina Isabel II. Estaba separado de su esposa cuando conoció a Jill. Y la química entre ellos fue instantánea. Eran el uno para el otro. Y sabían que aquella cita, a ciegas, cambiaría sus vidas para siempre. En enero de 1999, Alan le propuso matrimonio de rodillas, y Jill aceptó. En aquel entonces, Jill vivía en el número 29 de Gowan Avenue, en Fulham, pero estaba considerando vender su casa para mudarse con Allen el fatídico 26 de abril de 1999. Jill tenía que recoger unos papeles en su casa de Fulham. Así que, por la mañana, salió de la casa de su prometido en Chiswick y regresó a la suya. Hizo varias paradas en tiendas por el camino, y todo quedó registrado por las cámaras de seguridad, lo cual es trágico, ya que tan solo unas horas después, una mujer feliz, que pronto se casaría, perdería la vida. Cuando Jill llegó a la puerta de su casa en Fulham, alrededor de las 11:32 de la mañana, alguien la atacó por la espalda con un único disparo. Para cuando alguien se percató de lo sucedido, ya era demasiado tarde para Jill. Trágicamente, perdió la vida prácticamente en la puerta de su casa. Transcurrieron unos 14 minutos, hasta que una vecina de Jill, una mujer llamada Helen Dowell, descubrió la terrible escena y llamó a los servicios de emergencia. Jill fue trasladada de urgencia al hospital, pero lamentablemente no pudieron reanimarla. Fue declarada muerta al llegar a la 1 de la tarde, y todos quedaron atónitos ante el ataque a Jill. Iba camino a casa. No estaba en una zona peligrosa. Estaba a solo unos pasos de su casa, y ahora se había ido para siempre. La noticia del ataque a Jill
se extendió como la pólvora, y pronto llegó a oídos de la BBC y del público en general. Al principio, todos pensaron que se trataba de una broma de mal gusto, pero a medida que se conocían más detalles, la gente finalmente salió de su letargo. Jill Dando, de 37 años, uno de los rostros más conocidos de la BBC, había perdido la vida. El asesinato de Jill fue objeto de una intensa cobertura mediática, como seguramente ya se imaginan. Pero en los casos de gran repercusión mediática también existía un pequeño problema. Nadie sabía quién podría haber atacado a Jill. Era una figura muy conocida en los medios. Era una sensación televisiva y conocía a mucha gente que, de entre la inmensa cantidad de personas que conocía, querría verla desaparecer. La policía metropolitana estaba ansiosa por encontrar respuestas. Pero ojalá fuera tan sencillo. Los investigadores primero interrogaron a los vecinos de Jill y a cualquier testigo que pudiera haber notado algo fuera de su casa, o incluso después del ataque. Otro vecino, Richard Hughes, declaró a los detectives que solo oyó los gritos de una mujer, pero ningún golpe. Y, cuando miró por la ventana, vio a un hombre bien vestido, con un traje negro, ya aproximadamente 1,8 metros de altura. Según Richard, aparentaba unos 40 años. Este es, literalmente, el único testigo del asesinato de Jill. Lo cual es increíble. Claro que esto tampoco fue de mucha ayuda para la policía, que decidió investigar a diferentes personas, una por una. En 6 meses, el equipo de investigación del asesinato de Jill había entrevistado al menos a 2.500 personas y recabado más de 1.000 declaraciones. Eso supone mucha gente y muchísimo papeleo. Pero incluso un año después del asesinato de Jill, no se había avanzado significativamente en el caso. Los investigadores estaban bajo mucha presión, no solo por parte de los seres queridos de Jill, sino también del público. El hecho de que Jill fuera asesinada a plena luz del día y que nadie viera quién era el asesino, resulta desconcertante. Y, como es lógico, indignó a todos. Pero un año después del asesinato de Jill, la policía arrestó a un hombre llamado Barry George, que vivía a tan solo 500 metros de la casa de Jill, en Crookham Road. Tenía antecedentes penales. Y, una vez que los investigadores registraron su casa, descubrieron cientos de fotografías de mujeres famosas, presentadoras de televisión. Entre ellas, también había fotografías y recortes de artículos de Jill Dando. Y aquí viene otro detalle escalofriante. Todas las fotografías fueron tomadas en secreto. Las mujeres no sabían que las estaban fotografiando. Los detectives incluso descubrieron una foto de Barry con una máscara antigás y un arma modificada en la mano, que se parecía inquietantemente a la que creían que se había usado contra Jill. Si bien el arma utilizada contra Jill nunca se recuperó, el análisis balístico concluyó que había sido modificada ilegalmente, y el arma que Barry sostenía en la foto también estaba modificada. Barry George fue arrestado en mayo de 2000 y acusado del asesinato de Jill. ¿Pero sería tan sencillo? Uno pensaría que se trata de un caso resuelto, ¿verdad? Pues, no exactamente. Barry tenía dificultades de aprendizaje y un coeficiente intelectual de 75. Le gustaba suplantar la identidad de otras personas, lo que le acarreó muchos problemas con la ley. Se hizo pasar por policía y por cantante famoso, e incluso fue acusado de fraude. Luego fue acusado de varios cargos de actividad indecente y agresión a mujeres, y una serie de otros delitos cometidos entre 1980 y 1989. Cuando Barry fue examinado por psicólogos de la fiscalía, se le diagnosticó una lista de trastornos, que incluían varios trastornos de la personalidad, trastorno de personalidad antisocial, TDAH y epilepsia. Pero la prueba irrefutable para la fiscalía en el caso de Jill fue un fragmento de residuo de pólvora encontrado en una de las chaquetas de Barry. Las pruebas revelaron que coincidía con el residuo hallado en la escena del crimen. Así,
Berry fue declarado culpable por mayo, ría de 10-1, y sentenciado a cadena perpetua en julio de 2001 por el asesinato de Gildan Dompero. La historia no es tan sencilla. Los abogados de Berry apelaron la decisión de inmediato y lucharon con uñas y dientes contra este supuesto error judicial. La defensa insistió en que Berry no tenía ningún motivo para quitarle la vida a Jill. ¿Era un individuo extraño? ¿Cometió crímenes contra mujeres? Sí y sí, pero era una persona con muchos problemas mentales, y afirmaron que no era capaz de cometer un crimen de tal depravación. Cuando Berry fue examinado de nuevo por un neuropsiquiatra de la defensa, este afirmó que Berry sabía lo que ocurría a su alrededor, pero que su mente simplemente no podía reaccionar adecuadamente. La defensa estaba convencida de que Berry no podía ser lo suficientemente astuto ni calculador como para llevar a cabo el ataque de Gill con tal rapidez y precisión sin dejar rastro. ¿Pero qué hay de la pólvora encontrada en la ropa de Berry? La defensa argumentó que este residuo podría haberse transferido a la ropa de Berry desde el equipo policial durante su arresto y que la pequeña cantidad no debería considerarse prueba admisible en el juicio. Además, el arma homicida nunca se recuperó de la casa de Berry. Así pues, tras mucho tiempo, 6 años, para ser exactos, en diciembre se celebró un nuevo juicio contra Berry. Esta vez, la defensa insistió en que varios testigos vieron a Berry en una zona completamente distinta de la ciudad, a la misma hora en que Jill perdió la vida. Era imposible que él fuera el asesino. La defensa argumentó que una persona como Berry, que ya lidiaba con numerosos problemas de salud mental, y en el mejor de los casos, era bastante descuidada, sin ánimo de ofender a Barr, y no podría haber asesinado a Jill, haberse deshecho del arma homicida, haberse ido a su casa en dirección opuesta para cambiarse, y luego haber aparecido al otro lado de la ciudad sin inmutarse. Finalmente, en agosto de 2008, Berry fue absuelto de todos los cargos, y ahora es un hombre libre. Desde entonces, se mudó a Irlanda para estar más cerca de su hermana y ha recibido compensación económica de varios tabloides por afirmar falsamente que era el asesino. Esto es estupendo para Berry. Si es inocente, es genial que haya salido libre, pero aún no puedo sacarme de la cabeza la idea de todas esas fotos de mujeres que la policía encontró en su apartamento. Eso sigue siendo bastante raro. Quizás tomar fotos de personas sin su consentimiento tenga algo que ver con alguna de sus enfermedades. La verdad es que no tengo ni idea, así que no me corresponde juzgar. Pero, dicho todo esto, aún queda un gran problema. El asesino de Gill sigue suelto. Finalmente, en 2008, tras una revisión del caso, se concluyó que Gill probablemente fue víctima de un asesinato por encargo. La forma en que Jill fue reducida repentinamente y cómo se llevó a cabo el ataque, y a juzgar por la declaración del único testigo, un hombre misterioso vestido de traje, todo apunta a que se trató de un profesional que lanzó un ataque rápido y brutal contra Jill, causándole la muerte. Si algo caracteriza este caso, es su inquietud. El hecho de que el asesinato se cometiera a plena luz del día y que nadie viera al agresor, revela mucho sobre la depravada planificación que conllevó este ataque. Alguien quería eliminar a Jill, ¿pero quién? Bueno, considerando que el hombre fue descrito como de unos 40 años y que han pasado unos 25 años desde el crimen, es muy probable que su asesino siga vivo y coleando, acechando las calles hoy en día. Tiffany Valianti tenía solo 18 años cuando desapareció en una cálida noche de verano de 2015. Si bien Tiffany era, en todos los sentidos, una adolescente común y corriente, se vio involucrada en situaciones extremadamente sospechosas y misteriosas durante sus últimas horas. Años después, sus padres aún intentan reconstruir lo que sucedió exactamente la noche en que su hija desapareció. Esa noche, Tiffany se escapó de su casa
y las cámaras de seguridad la grabaron dirigiéndose hacia las vías del tren cercanas. Poco antes de la medianoche, los investigadores localizaron la escena del crimen en las vías tras recibir un aviso de que un tren había atropellado a un peatón. Pero esto era solo la punta del iceberg. Los detectives dictaminaron que Tiffany se había suicidado esa noche. Pero investigaciones posteriores arrojan una luz muy distinta sobre sus últimos momentos. De hecho, muchas personas, incluidos sus propios padres, ahora creen que pudo haber sido víctima de una emboscada en el bosque y que el accidente de tren no fue más que una inquietante tapadera. Tiffany Valiante creció en Mays Landing, Nueva Jersey. Asistió a la escuela secundaria Oak Crest, donde destacó como una excelente jugadora de voleibol. De hecho, el voleibol era una de sus grandes pasiones. Era una de las mejores atletas de la escuela. Tanto es así que, tras graduarse, planeaba estudiar una carrera universitaria gratuita en Mercy College, en Nueva York, gracias a una beca deportiva de voleibol. Considerando que Tiffany medía la impresionante altura de 188 metros, es evidente que habría sido una jugadora formidable en la cancha de voleibol, y los cazatalentos vieron su enorme potencial. Criada en Mays Landing, Tiffany tuvo una infancia relativamente normal, hasta cierto punto. Mays Landing no se caracteriza por ser una zona particularmente segura. De hecho, es una de las zonas menos seguras de todo Nueva Jersey. Pero, hasta donde sé, ni Tiffany ni su familia tuvieron problemas graves en la zona. Ahora bien, si este caso les resulta familiar, probablemente sea porque el caso de Tiffany se trató en la serie de Netflix Misterios sin resolver. Concretamente, en el episodio titulado Misterio, en el kilómetro 45. Pero la razón por la que quise abordar este caso es porque, en mi opinión, Netflix cometió algunos errores bastante graves en su cobertura de la historia. Omitieron detalles cruciales que, en última instancia, cambiaron por completo el rumbo de la investigación y la historia. Verán, Netflix presentó la infancia de Tiffany como bastante típica, y hasta cierto punto lo era. El verdadero error de los guionistas se produjo en lo que respecta a los últimos años de su vida. En casi todas las versiones de esta historia, Tiffany suele ser vista como una estudiante ejemplar, una hija perfecta, una chica inocente y sin culpa. Todo lo típico que se oye cuando alguien muere. Y la verdad es que, al recordar a las personas que amamos y apreciamos, es muy fácil pasar por alto lo negativo y solo recordarlas por la huella positiva que dejaron. Y no me malinterpreten, Tiffany dejó una huella positiva en casi todos los que la conocieron. Muy pocos tenían algo malo que decir de ella, pero eso no significa que no tuviera sus defectos. Uno de los aspectos clave de su vida, que a menudo se pasa por alto, es que, si bien la crianza de Tiffany fue relativamente normal, sin duda tuvo sus problemas. De hecho, solo en 2014 se informó que los servicios de protección infantil visitaron el hogar de la familia Valiante al menos 3 veces. Parece que estas visitas se produjeron después de que una de las profesoras de Tiffany denunciara a las autoridades la presencia de unos moretones preocupantes. Tiffany siempre tenía pequeños moretones por todo el cuerpo. Era propio de su carrera como jugadora de voleibol. Era inevitable que se lastimara con frecuencia. Pero, según su profesora, estos moretones no eran compatibles con los entrenamientos de voleibol y parecían indicar que Tiffany había sufrido maltrato en casa. Cuando el Departamento de Servicios para Niños y Familias visitó el domicilio familiar, comprobaron que la maestra tenía razón. La madre de Tiffany habló abiertamente sobre los problemas que habían estado afrontando y admitió haberle dado un puñetazo en el brazo a Tiffany, al menos en una ocasión durante una discusión. Tras esta confesión, tanto Tiffany como su madre acudieron a terapia. Los terapeutas creían que tenían problemas de comunicación y que por lo demás, su relación era estable. Ahora bien, no sé ustedes, pero yo jamás he pegado a un niño por problemas de comunicación. Es natural enfadarse con los hijos. Las ideas y creencias de los niños
no siempre coinciden con las tuyas. Pero cruzar la línea del abuso infantil por un desacuerdo es algo completamente distinto. Desde luego, no pretendo incitar a la casa de brujas, ni tachar a la madre de Tiffany de mala o violenta. La verdad es que el contexto lo es todo, y simplemente desconocemos el contexto en este caso. En realidad, Tiffany medía 188 metros. Era una chica muy corpulenta, y puede que golpeara primero a su madre, quien se defendió, o incluso reaccionó por miedo. Realmente no sabemos qué ocurrió, pero es evidente que había problemas en casa, problemas que parecen haberse pasado por alto en la mayoría de las versiones de la historia de Tiffany. Pero la historia de la difícil adolescencia de Tiffany no termina ahí. El documental de Netflix también menciona una ocasión en la que Tiffany robó dinero a una amiga. Concretamente, le robó la tarjeta de crédito y gastó el dinero sin permiso. El documental lo atribuyó a un simple error, afirmando que Tiffany era una chica con estudios, que debería haber sabido comportarse mejor. Pero esa no es toda la historia, ni mucho menos. Según la transcripción de una audiencia civil obtenida por The Daily Beast, Tiffany había robado dinero a sus padres en varias ocasiones. Anteriormente, la madre de Tiffany la había defendido por robarle dinero a una amiga, pero convenientemente omitió que, meses antes, Tiffany también había robado a su propia familia. Se ha sugerido que Tiffany hizo esto para desahogarse con sus padres cuando discutían, pero la verdad podría ser mucho más compleja. Los niños roban por diversos motivos. Pueden robar simplemente porque alguien más tiene algo que desean, pero en el caso de Tiffany, sus acciones parecen haber sido su forma de comunicarse. En particular, su familia afirma que les robaba a sus padres cuando estaba enfadada con ellos. Esto no hace más que demostrar los graves problemas de comunicación que atravesaba su familia. Muchas veces, los niños roban para llamar la atención de sus padres, para demostrar algo o para visibilizar un problema subyacente en su hogar, aunque lo hagan de forma inconsciente. No soy psicólogo infantil, pero apostaría a que esto es lo que ocurría en este caso. Tiffany estaba claramente sufriendo, y si hemos de creer a los investigadores, esto pudo haber sido lo que finalmente la llevó a aquella terrible noche de verano, en la que Tiffany puso fin a su sufrimiento de una vez por todas. Música era el 12 de julio de 2015, y su familia estaban celebrando la graduación de su prima. Alrededor de las 9 páginas de esa noche, la amiga de Tiffany llamó a sus padres y les dijo que temía que Tiffany le hubiera robado dinero usando su tarjeta de débito para comprar ropa y comida. Este es el caso que mencioné hace un momento sobre la costumbre de Tiffany de robar. Nunca se llamó a los investigadores ni se presentaron cargos, pero obviamente sus padres estaban al tanto del hábito de Tiffany. Más tarde esa noche, los padres de Tiffany realizaron una investigación privada por su cuenta. Revisaron su habitación y encontraron recibos que sumaban alrededor de $86. Y, si entiendo bien la situación, esta es la cantidad exacta que la amiga afirmó que Tiffany había robado. Esto fue suficiente para que la madre de Tiffany supiera que andaba haciendo algo malo. Una vez más, apenas unos minutos después, la madre de Tiffany la confrontó sobre los delitos que había estado cometiendo. Obviamente, a Tiffany no le hizo ninguna gracia saber que su madre había descubierto su hábito secreto, pero la habían pillado con las manos en la masa. Según los investigadores, Tiffany finalmente se hartó de las constantes quejas y el maltrato de su madre. En cuanto su madre salió de casa un instante, Tiffany huyó. Pero este es solo uno de los muchos detalles inexplicables sobre su repentina desaparición. Resulta que a Tiffany le habían diagnosticado recientemente nitofafobia, un miedo extremo a la oscuridad. Aún así, huyó en la oscuridad de la noche y no miró atrás. Esto fue increíblemente inusual y francamente extraño. La última imagen de Tiffany fue captada por una cámara de seguridad en el patio de la familia. La cámara tomó una imagen de vigilancia de Tiffany
saliendo de la propiedad aproximadamente a las 9:30 página M. En la foto, se la ve con una camiseta, pantalones cortos, una diadema y unos zapatos nuevos que acababa de comprar para la universidad. Cuando sus padres se dieron cuenta de que Tiffany se había escapado, intentaron contactarla varias veces, pero nunca contestó el teléfono. No contactaron a los investigadores, ni denunciaron su desaparición de inmediato, pues pensaron que tal vez solo necesitaba un tiempo para despejarse y que volvería más tarde esa noche. Pero Tiffany nunca regresó a casa. De hecho, la imagen de las cámaras de seguridad fue la última vez que se vio a Tiffany con vida. Alrededor de las 11 de la noche, el padre de Tiffany salió de casa y finalmente comenzó a buscarla. Esto ocurrió aproximadamente 1 hora y media después de la discusión con su madre. Su padre ni siquiera llegó al final del camino de entrada cuando encontró una perturbadora evidencia que le heló la sangre. El celular de Tiffany había sido dejado en la acera, justo afuera de la casa, y Tiffany no estaba por ningún lado. Según sus padres y los investigadores de la escena del crimen, Tiffany nunca salía de casa sin su celular. El hecho de que lo hubiera dejado allí les hizo comprender a sus padres que su desaparición era mucho peor de lo que jamás hubieran imaginado. Tan solo 30 minutos después, los padres de Tiffany presentaron una denuncia por desaparición ante la policía local. Los investigadores se pusieron manos a la obra con rapidez. Pero, por desgracia, antes de que pudiera comenzar una investigación propiamente dicha, la policía tenía noticias terribles para sus padres. Los detectives que registraban el bosque cercano encontraron varias pruebas espeluznantes que pintaban un panorama muy sombrío de lo sucedido aquella noche. La policía afirma tener motivos para creer que, inmediatamente después de huir de la casa, Tiffany corrió por este mismo bosque. Pero curiosamente, encontraron varias prendas de ropa de Tiffany por todo el bosque. También encontraron sus zapatos, pero nadie sabe por qué se los habría quitado al correr entre la maleza. Eso solo le habría dificultado las cosas. Pero mientras los investigadores seguían las pistas por todo el bosque, pronto se dieron cuenta de que toda la ropa los llevaba directamente a las vías del tren. Y en cuanto llegaron a las vías, se les heló la sangre. Habían encontrado a Tiffany, pero ya no estaba con vida. Música, eran aproximadamente las 11:03, página M, cuando se informó a la policía local que un tren que pasaba por la zona había atropellado a una peatona. La denuncia se realizó menos de 30 minutos antes de que los padres de Tiffany denunciaran su desaparición. En ese momento, los investigadores no parecían tener motivos para creer que Tiffany hubiera sido la peatona atropellada. Pero, cuando se encontró toda su ropa junto a las vías, la evidencia fue clara. Una enfermera que se encontraba cerca llegó junto a Tiffany a las 11:16 página M. Pero ya era demasiado tarde. A primera hora de la mañana siguiente, los padres de Tiffany recibieron la noticia que derrumbó su mundo. Pero para colmo, menos de 24 horas después, la policía explicó que creían que Tiffany se había suicidado. Esto fue un shock para los padres de Tiffany, ya que, según su madre, Tiffany no estaba deprimida y, desde luego, no había planeado quitarse la vida. Sin embargo, hay que tener en cuenta que Tiffany y su madre tenían graves problemas de comunicación y que Tiffany, obviamente, estaba pasando por un momento muy difícil en los meses previos a su desaparición. Así que es muy posible que su madre simplemente no reconociera las señales o que Tiffany no las comunicara de una manera que su madre pudiera entender. Pero también existe otra posibilidad. Clara Tiffany no se suicidó. Alguien la persiguió por el bosque esa noche y le arrebató la vida. Y esta teoría no es tan descabellada como podría parecer. Verán, según los padres de Tiffany, la investigación de su desaparición estuvo plagada de irregularidades desde el principio. Desafortunadamente, dado que el crimen ocurrió en una vía férrea, la policía de tránsito de Nueva Jersey
fue la encargada de la investigación. Esta policía no contaba con el equipo adecuado, y posiblemente ni siquiera tenía la capacitación necesaria para investigar homicidios. Su función principal es investigar delitos relacionados con el transporte público. Como su nombre indica, el crimen tuvo serias limitaciones en su investigación, dada la ubicación del lugar. Según el programa Misterios sin resolver, la policía de tránsito hizo un pésimo trabajo asegurando la escena del crimen, lo que provocó que gran cantidad de pruebas fueran manipuladas incorrectamente, almacenadas de forma inadecuada o simplemente ignoradas. Pero Misterios sin resolver pasó por alto una información crucial que MJ.com compartió. Según este informe, los investigadores recuperaron un hacha en la escena del crimen. Además, el hacha presentaba manchas rojas. La suposición obvia es que el hacha podría haber estado cubierta de sangre, y la familia de Tiffany también lo creía. Pero hay un gran problema. Aunque esta hacha se mencionó durante la investigación y se recogió como parte de la investigación sobre la muerte de Tiffany, se extravió antes incluso de poder ser procesada. Solo quedaron vagas descripciones del arma, pero esta desapareció posteriormente debido a la negligencia de la policía de tránsito de Nueva Jersey en la investigación. La familia de Tiffany cree firmemente que esta hacha podría contener las respuestas sobre lo que le sucedió a Tiffany ese día, pero hasta que se recupere, esas respuestas permanecerán desconocidas. En realidad, esta hacha podría no tener ninguna relación con la desaparición de Tiffany, pero no tenemos forma de probarlo ni de negarlo. Y eso es solo la punta del iceberg. Y hay otra prueba crucial que podría cambiarlo todo. Cuando los detectives llegaron a la escena del crimen para recoger los restos de Tiffany y examinarla en busca de más pruebas, notaron un detalle muy específico que no tenía sentido. Si recuerdan, los zapatos de Tiffany fueron encontrados en el bosque que rodea las vías del tren. Sabemos que corrió una distancia considerable a través del bosque antes de llegar a las vías. Sin embargo, sus pies no mostraban señales de haber corrido entre la maleza, las espinas y las ramas que, obviamente, estarían esparcidas por todo el bosque. Sus pies estaban completamente lisos y sin ninguna abrasión. Según un informe, Tiffany habría corrido casi 1 milla descalza. Esto no tenía ningún sentido. Casi toda la ropa de Tiffany fue recuperada en el bosque ese día, incluyendo su diadema y la camiseta que llevaba puesta en las imágenes de las cámaras de seguridad. Pero los investigadores también encontraron un llavero que los padres de Tiffany no reconocieron. Ahora bien, es posible que este llavero ya estuviera en el bosque y no tuviera relación con el caso. Pero al considerar el llavero junto con el resto de las pruebas, debemos preguntarnos, ¿corrió Tiffany por el bosque esa noche o la llevaron en brazos? ¿Y podría este llavero pertenecer a la persona que la llevó en brazos? Teniendo en cuenta que le habían quitado la ropa, tenía los pies suaves, como la piel de un bebé, y supuestamente no mostraba signos de depresión. Bueno, todo esto, junto con el hacha encontrada cerca, ha llevado a muchos a creer que Tiffany pudo haber sido secuestrada esa noche. Esto también explicaría por qué su teléfono apareció al final de la entrada de la casa. Ahora bien, para aclarar algo que mencioné antes, momentos antes de que Tiffany supuestamente huyera esa noche, su madre la estaba presionando para que le contara sobre la tarjeta de crédito que le había robado a una amiga. Según la madre de Tiffany, ambas fueron al coche de Tiffany a buscar la tarjeta de crédito. Tiffany le dijo a su madre que la tarjeta no estaba en el coche, porque ella no la había robado. Pero su madre insistió en que revisaran de todas formas, convencida de que Tiffany mentía. Mientras registraban el coche, la madre de Tiffany afirma haber visto a su hija coger una tarjeta a escondidas y guardársela en el bolsillo trasero, ocultándola de la vista. Cuando su madre le preguntó al respecto, Tiffany volvió a negarlo. Fue entonces cuando su madre entró de nuevo en la casa para contarle a su padre lo sucedido. Al salir, Tiffany ya no estaba. Lo único que quedó fue la grabación de las cámaras de seguridad, donde se veía a Tiffany caminando por el jardín
hacia el final del camino de entrada. Teniendo esto en cuenta, y considerando que no hubo testigos del momento exacto en que Tiffany salió de la casa familiar, debemos al menos considerar la posibilidad de que no abandonara la propiedad familiar por su propia voluntad ese día. Sí, la imagen de las cámaras de seguridad la captó caminando justo al final del camino de entrada. Pero, ¿quién podría haber estado esperando allí sin que nos diéramos cuenta? ¿Quién podría haber estado escondido detrás de un árbol o un arbusto? El hecho de que Tiffany dejara caer su celular al final del camino esa noche no me deja tranquilo. Y el hecho de que estuviera prácticamente desnuda y sin un solo rasguño en los pies resulta sospechoso. Si a esto le sumamos el hacha y el llavero, la cosa pinta muy mal. Ahora bien, existe la posibilidad de que Tiffany se haya autoinfligido esto. El hacha, el celular, el llavero y la ausencia de cortes en sus pies son simples coincidencias. Es una posibilidad, pero si le dedico apenas 2 segundos a pensar en este caso, me inclino a creer que algo mucho más siniestro ocurrió en ese bosque aquella noche. Y no creo que Tiffany se haya hecho esto a sí misma, ni por un instante. No he podido confirmar si la policía de tránsito sigue investigando el caso de Tiffany, pero su familia está haciendo todo lo posible para que el caso avance. Ha habido novedades y nuevas pruebas a lo largo de los años, pero nada ha derivado en detenciones ni órdenes de arresto. Dado que la policía de tránsito cree que ella se suicidó, las detenciones parecen cada vez más improbables, a menos que ocurra algo importante, como que se encuentre el hacha mencionada. Por lo que sé, el caso de Tiffany se considera resuelto. Sin embargo, el rastro de evidencia que quedó ha dejado a mucha gente preguntándose qué le sucedió realmente a Tiffany Valiante. Nací en Dunkirk, Nueva York. Era un chico tranquilo y feliz desde que nació y tuvo una infancia muy tranquila. Larry asistió a la escuela Pine Valley Central, donde conoció al amor de su vida, Jill. Ambos tenían 15 años cuando se conocieron y, poco después, empezaron a salir. Fue amor a primera vista para los dos y, aunque eran bastante jóvenes, presentían que estaban hechos el uno para el otro. Larry siempre había soñado con trabajar con niños. También le apasionaba la enseñanza. Así pues, se decidió que estudiaría educación en la Universidad Estatal de Nueva York, en Fredonia. Completó su máster en la Universidad de Walden y empezó a trabajar como profesor sustituto en una escuela local. Mientras tanto, Larry y Jill se casaron y formaron una familia. Se establecieron en Hamburgo y poco después tuvieron una niña. Larry fue un gran esposo, un padre cariñoso y un profesor excepcional, pero como su trabajo era temporal, le costaba encontrar un puesto fijo. Fue entonces cuando vio una vacante en Toys R Us para subgerente, y aunque no era lo que Larry quería hacer, solicitó el puesto y lo consiguió. Pronto, Larry se enamoró de su nuevo trabajo. Le encantaban los niños, los juguetes, las bromas y tratar de sacar una sonrisa a todos eran algunas de las cosas favoritas de Larry. Y en cuanto puso un pie en la juguetería más grande del mundo, supo que estaba en el lugar correcto. A Larry le encantaba trabajar en Toys R Us. Llevaba bien con sus compañeros, y aunque los turnos a veces eran un poco exigentes, Larry los aprovechaba al máximo. Para Larry, trabajar en Toys R Us era un sueño hecho realidad. Estaba en contacto con niños, aunque no en un aula, y era mucho más gratificante. Para Larry, trabajar allí se convirtió en una experiencia maravillosa. Ya ni siquiera lo sentía como un trabajo. En su trabajo se había convertido en parte de Ellen. Pero Larry jamás imaginó que, en el mismo lugar que tanto amaba, pronto perdería la vida. La mañana del 23 de junio de 2013 empezó muy temprano para Larry. Tan temprano que aún estaba oscuro. Era antes del amanecer. Así que cuando dije que el horario laboral era exigente, lo decía en serio. En cualquier caso, Larry estaba revisando el nuevo envío de juguetes que llegaba a la tienda, y le tocaba ayudar con la entrega. La entrega se realizó, se revisó todo,
El conductor regresó y Larry entró a su oficina. Todo transcurría sin problemas. Alrededor de las 5 a.m., otros 2 empleados llegaron al establecimiento para comenzar su turno. En Toys R Us, los empleados debían avisar al gerente para que les abriera. Una vez dentro, las puertas se cerraban con llave. Esto era más seguro porque las tiendas abrían a horas muy intempestivas por la mañana, y nadie quería que un intruso entrara al edificio, sobre todo cuando no había mucha gente dentro. Esto es importante más adelante, así que tenlo en cuenta. En fin, los empleados llamaron por radio a Larry y esperaban una respuesta inmediata, pero pasaron los minutos y nadie respondió. Bueno, los trabajadores ficharon y empezaron a trabajar con normalidad. Lo atribuyeron a que Larry simplemente estaba ocupado. La tienda era enorme y acababa de llegar un envío muy grande, así que era comprensible. Los empleados pensaron que Larry aún estaría ultimando los detalles del envío, así que no le dieron mayor importancia y siguieron trabajando. Pero mientras trabajaban, casi se mueren del susto cuando sonó la alarma de la tienda, seguida de un grito proveniente de la oficina del gerente. Una mujer, llamada Cindy, entró en la oficina, que también era la de Larry, y se encontró con una pesadilla. Larry Wells, de 35 años, estaba desplomado en la silla, detrás de su escritorio, apenas con vida y visiblemente herido. Cindy se dio cuenta de que el teléfono también estaba descolgado. Llamó a emergencias, mientras el resto de los empleados salían corriendo de la tienda. Más tarde, sacaron a Larry en camilla, pero su estado era crítico. Estaba vivo, pero antes de que los paramédicos pudieran hacer algo por salvarlo o detener la hemorragia, Larry falleció. Fue entonces cuando los paramédicos se dieron cuenta de 2 cosas. En primero, Larry había fallecido. Segundo, había sido asesinado. Mientras la noticia de la muerte de Larry se extendía por el pueblo, los investigadores estaban en Toys R Us, desconcertados. No había señales de entrada forzada. Y si recuerdan, Larry era el encargado de dejar entrar a todos a la tienda, así que lo más probable es que el atacante lo conociera, o acaso tenía acceso a la tienda de alguna manera. Pero lo más importante, ¿por qué atacar a Larry? Cualquiera que hablara de él diría lo mismo. Era un gerente excepcional, no tenía enemigos, y nadie tenía motivos para hacerle daño. La policía registró la tienda minuciosamente, y aunque no encontraron al asesino, sí hallaron un par de cosas extrañas en la oficina de Larry. A primera vista, la oficina no parecía rara. Era tal como uno se imaginaría la oficina de un subgerente tras una gran entrega. Había papeles sobre el escritorio. Nada parecía estar fuera de lugar, ni faltaba nada. Mientras los investigadores inspeccionaban el lugar, notaron algo extraño en las cámaras de vigilancia. El sistema estaba instalado en la oficina de Larry sospechosamente, el cable principal estaba desconectado. En ese momento, los detectives desconocían si Larry lo había desconectado accidentalmente o si quería reiniciar el sistema, pero no dejaba de ser extraño. Sin un sistema de videovigilancia activo, Larry no podía ver a los empleados que entraban a la tienda para trabajar y le avisaban por radio para que les abriera. Este detalle seguía intrigando a la policía. Lo segundo que notaron los investigadores, y que más adelante resultaría crucial, fue una gorra del campeonato de los Florida Gators tirada en el suelo. La policía confiscó inmediatamente el sombrero como prueba y lo envió a analizar. También se lo mostraron a otros empleados, pero ni siquiera ellos sabían de quién era. Sin embargo, tenían una certeza: no era de Larry. Los investigadores interrogaron a todos los empleados de la juguetería para descartarlos como sospechosos. Eran las únicas personas que estaban con Larry en ese momento. Por lo tanto, los detectives querían esclarecer los hechos y averiguar quién podría haber participado en el horrendo asesinato de Larry. Mientras tanto, el ADN hallado en el sombrero no pertenecía ni a Larry ni a ninguno de los empleados presentes en el momento del crimen. Y, sorprendentemente, el ADN hallado en el cable de la cámara de seguridad era idéntico al ADN extraído de los Gators. Así pues, los investigadores
Tenían una pista sobre el asesino, solo les faltaba descubrir quién era. Pero cuando la noticia de esta tragedia llegó a oídos de Jill, la esposa de Larry, ella quedó completamente devastada al enterarse del fallecimiento de su marido. En ese momento, Jill estaba embarazada de la segunda hija de Larry y estaban eligiendo nombres para ella. A Larry le encantaba Peyton, pero ahora no estaría presente para criar a su pequeña. Jill estaba destrozada. Había perdido a su esposo, el amor de su vida, y no sabía cómo iba a seguir adelante sin él a su lado. Ella quería respuestas y que los responsables del asesinato de Larry pagaran por sus actos. Aunque sabía perfectamente que nada de esto le devolvería la vida, a Larry Jill encontró consuelo y el apoyo de los compañeros de trabajo y amigos de Larry durante este momento tan trágico, incluyendo al experto en prevención de pérdidas de Toys R Us, Bernard Gusan Bernard. Era muy amigo de Larry y de hecho fue uno de los que lo contrataron. Bernard y Larry se conocían desde hacía años y Bernard estaba completamente devastado. Intentó consolar a Jill, pero él mismo estaba hecho pedazos. Bernard colaboró plenamente con la policía e hizo todo lo posible por ayudarlos con cualquier pregunta o duda sobre el asesinato de Larry. Los investigadores estaban completamente desconcertados. No sabían qué línea de investigación, no encontraban ninguna pista que los orientara. Por el momento, lo único que podían hacer era revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad y esperar encontrar alguna respuesta. Al revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad, lograron localizar a una figura misteriosa frente a la puerta de la tienda, poco después de las 4 alto m. Debido a la gran cantidad de cámaras, los detectives necesitaron tiempo para revisar las grabaciones. Finalmente, encontraron a la persona misteriosa dentro de la tienda. Parecía un hombre, vestido completamente de negro. Llevaba el rostro cubierto con una bufanda y la gorra del campeonato de los Florida Gators, la misma que se encontró en el suelo de la oficina de Larry. Los investigadores también lograron identificar el arma blanca grande que portaba el hombre en una de las cámaras. Lo más aterrador, además de que un hombre entrara armado a una juguetería, fue la naturalidad con la que se movía entre los pasillos. No parecía confundido, ni buscando el camino correcto. Tras revisar las imágenes, la policía supo con certeza que el hombre conocía bien la tienda. Había estado allí antes. ¿Planeaba matar a Larry desde el principio? Lo siguiente que notaron los investigadores fue que el hombre se dirigió directamente a la oficina del subgerente y cerró la puerta tras de sí minutos después. Todas las cámaras de seguridad dejaron de grabar. Los detectives sabían exactamente lo que había hecho el hombre. Sabía que todas las cámaras se controlaban desde la oficina del subgerente. Así que entró y desconectó el cable principal, inutilizando las cámaras y eliminando la posibilidad de ser descubierto. Los investigadores se sentaron a reflexionar profundamente. Tenían una gorra del campeonato de los Florida Gators, imágenes borrosas de las cámaras de seguridad y la escena del crimen justo delante de ellos. Necesitaban esa conexión para atar todos los cabos y, con suerte, resolver el caso definitivamente. Y fue entonces cuando algo los golpeó como un tsunami. La prueba de ADN. Habían tomado el ADN de todas las personas presentes en la tienda y las habían descartado. Pero olvidaron a una. La persona que estuvo allí, justo frente a los investigadores, ayudándolos todo el tiempo al responder preguntas y acompañando a los seres queridos de Larry. Alguien que lloró por Larry con su familia, Bernard Gusa. La policía se dio cuenta de que nunca le habían tomado una muestra de ADN a Bernard para la investigación. Y ahora que recordaban cuando se la pidieron, se dieron cuenta de que había inventado las excusas más ridículas para salir impune. A juzgar por la reticencia inicial de Bernard a someterse a la prueba de ADN, los investigadores pensaron que tendrían que recurrir a tácticas poco ortodoxas para obtener su muestra.
En ese momento, no sospechaban de él, simplemente querían descartarlo antes de proceder con la siguiente estrategia. Imagínense su sorpresa al llegar a su lujosa y elegante casa en Hamburgo. Cuando Bernard se sometió a la prueba, sin la menor vacilación ni resistencia. Los detectives enviaron la muestra para su análisis y cuando recibieron los resultados, quedaron atónitos. El ADN de Bernard coincidía con el hallado en el sombrero, así como con el del cable de la cámara de seguridad. Tenían al culpable justo delante de ellos. Y después de tantas idas y venidas, finalmente todo encajó. Pero necesitaban hacerle a Bernard una pregunta muy importante. ¿Por qué atacó a Larry? Resultó que Bernard vivía una mentira. Su lujosa casa, sus coches y todas las cosas buenas que tenía eran solo una ilusión. La casa era real, no me malinterpreten, pero Bernard estaba endeudado, y mucho, $1 millón, para ser exactos. ¿Y cómo intentaba pagar esa deuda? Pues robando juguetes y mercancía de varias tiendas, Toys R Us, y vendiéndolos en eBay. Amasó una fortuna con este negocio ilegal en unos $200.0. Y la vida familiar de Bernard también era un desastre. Maltrataba físicamente a su esposa, empujándola repetidamente, e incluso haciéndola caer por las escaleras en una ocasión. Su esposa también tenía una orden de alejamiento contra él. Los investigadores citaron a Bernard a declarar, y él juró y perjuró que no tenía nada que ver con el asesinato de Larry. Pero él, ADN, reveló otra cosa. Tras observar la complexión de Bernard, la policía revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad, y no hubo duda de que el hombre que se movía por la tienda con el arma en la mano tenía la misma complexión y estatura que él. Los investigadores también encontraron una pila de juguetes nuevos, todos aún en su embalaje original, en casa de Bernard. Era una especie de almacén. Bernard, como experto regional en pérdidas, tenía acceso a varias tiendas Toys R Us y abusaba de su poder para robar juguetes nuevos de los envíos y venderlos en eBay para conseguir dinero y pagar sus deudas. Fue arrestado y acusado del asesinato de Larry y permaneció detenido sin derecho a fianza hasta julio de 2014, cuando finalmente se declaró culpable de homicidio involuntario. La defensa argumentó que Bernard nunca tuvo la intención de matar a Larry, solo quería robar la mercancía y marcharse. Pero Larry lo atrapó e intentó reducirlo. Sin embargo, este asesinato pudo haber ocurrido de dos maneras. Se cree que Bernard entró fácilmente en la juguetería, ya que trabajaba allí. Mientras estaba en la oficina de Larry, desconectando el cable de las cámaras de seguridad, Larry entró, pero no reconoció al hombre enmascarado. Aún así, Bernard blandió el arma e intentó obligar a Larry a abrir la caja fuerte. Pero Larry se negó, y en lugar de eso, se abalanzó sobre Bernard e intentó defenderse. Se cree que Larry incluso le arrancó la bufanda de la cara a Bernard, y que fue entonces cuando Bernard lo atacó brutalmente, dejándolo sangrando en su oficina. Otra posibilidad es que Bernard esperara unos minutos fuera de la juguetería, sabiendo que Larry pronto llegaría a trabajar. Y cuando lo hizo, Bernard empujó a Larry adentro y lo amenazó con el arma. Se cree que Larry intentó someter a Bernard, pero no lo logró. Así fue como se produjo el forcejeo. Bernard dejó caer su sombrero al suelo y acabó con Larry. Esta parte es devastadora después de que Bernard huyera. Larry intentó alcanzar su teléfono para pedir ayuda, pero estaba demasiado débil para hacerlo. Es tan trágico, y ni siquiera sabemos si Larry sabía que Bernard fue quien lo atacó solo por robar unos juguetes, para que ese hombre adulto pudiera pagar sus deudas. Pero pensar que Larry fue atacado por la persona a la que consideraba un compañero de trabajo desde hacía años es simplemente desgarrador. Y que Bernard estuviera allí para consolar a la familia de la persona a la que acababa de matar es una locura. Al final, Bernard fue condenado a 25 años de prisión y a 5 años de libertad condicional. Lamentablemente,
Esta fue la pena máxima por homicidio involuntario, que sinceramente, parece insignificante, comparada con el daño que causó a una familia que lo consideraba un amigo íntimo. Tras todo esto, el legado de Larry perdura en forma de un libro infantil, titulado Globos para el cielo. Se trata de un libro ilustrado por el periodista hamburgués Matthew Chandler, quien habló con Jill, la viuda de Larry, e hizo todo lo posible por pintar un hermoso retrato de Larry y de la pérdida con la que su familia tiene que vivir tras su trágica e inesperada muerte. Jill dio a luz a una niña sana, y en honor a Larry, la llamó Peyton. La vida de Jill se ha vuelto más difícil que nunca, sobre todo tras la muerte de su esposo. Ella está presente en todos los momentos importantes de su hija, pero Larry no, y eso le rompe el corazón una y otra vez. En el funeral de Larry, su hija Maddie dibujó retratos de la familia y los colocó en el ataúd de su padre, y más tarde siguió enviando notas atadas a globos al cielo para su padre. Incluso después de tanto tiempo, más de 10 años, sigue siendo devastador lo que le sucedió a Larry. Larry fue un buen hombre hasta el final. Incluso cuando su vida corría peligro, se aseguró de que nadie se metiera con el lugar donde trabajaba. Es una lucha que la mayoría de nosotros ni siquiera consideraríamos que valiera la pena. Pero Larry no iba a permitir que se cometiera un crimen bajo su responsabilidad si tenía la posibilidad de evitarlo. Al final, un hombre perdió la vida. 2 niñas preciosas perdieron a su padre, y todo porque un ladrón no quería que lo atraparan. Música. Gracias por sintonizar otro episodio de Historias de Crímenes Reales. Quería agradecer especialmente a algunos miembros del canal, entre ellos Sean Safety y Brandon England. Si también quieres unirte al canal, tendrás acceso a los nuevos vídeos días o semanas antes de que se publiquen. Es una forma estupenda de apoyar el canal y ayudar. Les agradezco a todos los que se han unido. Si quieres unirte, puedes hacer clic en el botón grande de unirse que aparece debajo del vídeo o encontrar un enlace en la descripción. Y recuerda, la nueva camiseta de True Crime Stories, Eres Nevera Manequín, ya está disponible en el enlace de abajo. Cada compra ayuda a apoyar el canal y además te llevas una camiseta genial. Pero como siempre, si les gustó este video, no se pierdan este otro caso interesante que analicé y no olviden suscribirse. Es totalmente gratis y los mantendrá al tanto de todos mis videos futuros. Me llamo Tainats y nos vemos en el próximo video.